¿Sabías que existen más de 40.000 denominaciones cristianas en el mundo? Hoy vamos a desgranar las 12 más importantes, sus orígenes, sus creencias, sus diferencias. Y al final vas a entender por qué el cristianismo es la religión más diversa del planeta. Quédate hasta el final. Empezamos con el catolicismo, la más numerosa con su sede en el Vaticano. Seguimos con la ortodoxia, que se separó en el Gran Cisma de 1054. Luego, el luteranismo, nacido de la Reforma de Martín Lutero, y el anglicanismo, surgido en Inglaterra con Enrique VIII. No podemos olvidar a los presbiterianos y los bautistas, famosos por el bautismo adulto. También están los metodistas de John Wesley y los pentecostales, con su énfasis en el Espíritu Santo, los adventistas del séptimo día, los evangélicos libres y los testigos de Jehová. Y finalmente, los cuáqueros, conocidos por su culto en silencio y rechazo a los credos formales. La diversidad cristiana es asombrosa. Suscríbete para aprender más sobre historia y religión. Catolicismo, la denominación más grande del mundo, 1.400 millones. Empezamos por la más grande, 1.400.000.000 de personas. El catolicismo no es solo una religión, es una institución que ha sobrevivido a imperios, guerras y escándalos durante 2000 años. Origen, fundación en Roma, Jesús y los apóstoles, Pedro como primer papa. El Edicto de Milán del año 313, cómo Roma adoptó el cristianismo y lo convirtió en religión oficial del imperio. Creencias clave, los 7 sacramentos, la infalibilidad papal, el purgatorio, la veneración de los santos y la Virgen María, la transubstanciación, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Dato viral. El Vaticano tiene su propio ejército, la Guardia Suiza, su propio banco y su propio gobierno. Es el estado más pequeño del mundo. El Papa tiene más seguidores en redes sociales que la mayoría de líderes mundiales. Bienvenidos a un viaje por la rama olvidada del cristianismo. La ortodoxia oriental, una fe con más de 300 millones de fieles. En estas iglesias, la devoción se vive a través del misterio y una conexión inquebrantable con las raíces más antiguas del pasado. Todo cambió en el año 1054 con el Gran Cisma, que dividió la cristiandad entre la Roma latina y la majestuosa Constantinopla. Las tensiones políticas y teológicas, como la disputa sobre el Espíritu Santo, marcaron una brecha que perdura hasta el día de hoy. Hoy, esta tradición florece en diversas naciones, uniendo las culturas de Grecia, Rusia y los Balcanes bajo una misma liturgia. Sus iconos no son simples pinturas, son considerados ventanas al cielo, cargados de un brillo etéreo que invita a la contemplación. La liturgia de Juan Crisóstomo, celebrada desde el siglo IV, mantiene viva una tradición sagrada que apenas ha cambiado con los siglos. Es fascinante saber que la Iglesia rusa es la más grande del mundo, albergando a casi 150 millones de miembros activos. Y en el místico Monte Athos, los monjes han vivido en aislamiento y oración profunda durante más de 1000 años en monasterios fortificados. La ortodoxia es un tesoro espiritual que sigue iluminando el presente. Te invitamos a descubrir más sobre esta fascinante rama del cristianismo. En 1517, el monje Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este acto de valentía fue el estallido de la Reforma, un movimiento que transformaría para siempre la fe y la historia de Europa. Mientras Roma acumulaba riquezas con la venta de indulgencias, Lutero buscaba la verdad en la humildad y la sencillez de las Escrituras. En su escritorio, tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que por primera vez el pueblo pudiera leer la palabra de Dios directamente. Gracias a la imprenta de Gutenberg, sus ideas se difundieron rápidamente, desafiando las estructuras establecidas y empoderando a la sociedad. La Reforma se sostuvo en pilares fundamentales como la sola fe y la sola escritura, cambiando la relación personal con lo divino. Hoy, el luteranismo es una fe global que une a millones de personas en diversos continentes.
desde Europa hasta África y América. Aquel monje que transformó Europa nos dejó un legado de libertad de conciencia que sigue guiando a las comunidades modernas. En el siglo XVI, un conflicto personal cambió el curso de la historia. El rey Enrique VIII buscaba desesperadamente un heredero varón para su trono. Su deseo de anular su matrimonio para casarse con Ana Bolena lo llevó a un enfrentamiento directo con la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pero el Papa Clemente VII, rodeado de presiones políticas en el Vaticano, se negó a conceder el divorcio, sellando el destino religioso de Inglaterra. En un acto de desafío sin precedentes, Enrique rompió con Roma. El acta de supremacía lo declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Las catedrales inglesas pasaron de la autoridad del Papa a la de la corona, marcando el nacimiento de una nueva identidad cristiana nacional. El anglicanismo surgió como la vía media, un equilibrio único que conserva rituales católicos, mientras abraza los principios teológicos de la Reforma protestante. Con el tiempo, esta fe se expandió por todo el mundo. Hoy, la comunión anglicana une a millones de personas en más de 160 países. La Catedral de Canterbury permanece como el corazón simbólico de esta comunidad, representando una historia de resiliencia, tradición y constante evolución. Desde un conflicto político hasta una fe global, el anglicanismo sigue buscando puentes de entendimiento en un mundo que nunca deja de cambiar. ¿Cómo pudo la fe de un solo hombre transformar la economía mundial? Bienvenidos a un viaje desde la Ginebra del siglo XVI hasta Wall Street. Juan Calvino no solo reformó la Iglesia, sino que sentó las bases de nuestra sociedad moderna y del espíritu del capitalismo. En Ginebra, Calvino creó una fortaleza de orden y disciplina, una ciudad donde la moralidad y el trabajo eran el centro de la vida diaria. Desde su púlpito, Calvino enseñaba la soberanía de Dios. Su doctrina de la predestinación cambió para siempre la psicología del éxito humano. El sistema reformado se resume en el tulip. Primero, la depravación total. La idea de que la naturaleza humana está profundamente caída y necesitada. Le sigue la elección incondicional, una luz divina que selecciona a individuos entre la multitud, marcando un destino glorioso antes del nacimiento. La gracia irresistible actúa como un viento potente que mueve los corazones hacia Dios, asegurando que los elegidos nunca pierdan su camino. Esta visión cruzó el Atlántico. En 1620, el Mayflower navegó mares tormentosos llevando estas ideas a las costas de un nuevo mundo. Los peregrinos desembarcaron en Nueva Inglaterra. Para ellos el trabajo duro no era solo una necesidad, sino una forma de honrar a Dios. La austeridad y la reinversión del éxito se convirtieron en la ética del trabajo que impulsó el crecimiento económico de los Estados Unidos. Hoy, ese legado perdura. Desde los rascacielos de Corea del Sur hasta las bolsas de valores, la disciplina calvinista sigue moldeando el mundo. Una teología que nació en el estudio de un reformador y terminó definiendo la ambición y la estructura de la civilización occidental moderna. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué millones de cristianos rechazan el bautismo de bebés? Esta convicción es el corazón de la identidad bautista. Para ellos, el bautismo no es un rito de nacimiento, sino una declaración pública de fe personal y consciente del creyente. Esta idea nació en el siglo XVII, cuando pequeños grupos en Europa se reunían en secreto para practicar la inmersión total en ríos. Sumergirse completamente bajo el agua simboliza la muerte del viejo hombre y la resurrección a una vida nueva guiada por el Espíritu. Este movimiento, conocido como los anabaptistas, revolucionó la estructura de la Iglesia, defendiendo la autonomía local y la libertad absoluta de conciencia. Sin una jerarquía central, cada congregación es independiente. Esta diversidad ha permitido que la fe bautista florezca en todas las culturas. Este espíritu de libertad impulsó a líderes como Martin Luther King Jr. a luchar incansablemente por la justicia y la igualdad social. Desde los poderosos himnos de los coros de gospel hasta las cruzadas masivas de Billy Graham, su influencia ha moldeado la historia moderna.
Hoy, con 170 millones de fieles, el legado bautista continúa resonando a través de una fe inquebrantable y el compromiso con la libertad. En el año 1729, entre los antiguos muros de la Universidad de Oxford, surgió una chispa que transformaría la historia de la fe cristiana. Un pequeño grupo de estudiantes se reunía cada mañana a las 6 para orar y estudiar las Escrituras con una disciplina inquebrantable. Sus compañeros se burlaban de ellos, llamándolos el Club Santo o Metodistas, sin saber que ese apodo se convertiría en un símbolo global. Al frente estaba John Wesley, un clérigo cuya determinación y visión espiritual estaban a punto de romper las barreras de las iglesias tradicionales. Wesley llevó el mensaje de esperanza al aire libre, predicando a los mineros y obreros olvidados por la revolución industrial en los campos verdes. Su mensaje era claro: la gracia de Dios es libre y está disponible para todos, sin distinción de clase o posición social. No solo buscaba la renovación del alma, sino también la perfección cristiana a través del servicio constante y el estudio diligente. El metodismo se convirtió en un motor de cambio social, visitando a los encarcelados y ofreciendo consuelo en los lugares más oscuros. Wesley inspiró la lucha contra la esclavitud, apoyando a líderes como William Wilberforce en su búsqueda de justicia humana y libertad. El movimiento fundó escuelas y asambleas, impulsando la educación de los trabajadores y sembrando las semillas de la equidad social. Lo que inició en una habitación de Oxford se expandió por continentes, cruzando océanos hasta iluminar cada rincón del planeta. Hoy, 80 millones de voces mantienen vivo el legado de Wesley, uniendo fe y acción social en una comunidad global vibrante y diversa. Todo comenzó con una chispa de fe en una habitación humilde, donde una pequeña llama iluminaba la oscuridad del siglo XX. En 1906, Los Ángeles fue testigo de un evento extraordinario en la calle Azusa, uniendo a personas de todas las razas. Liderados por William Seymour, un humilde predicador, este avivamiento buscaba una experiencia personal y directa con lo divino. Los creyentes buscaban el bautismo del Espíritu Santo, manifestado en el habla en lenguas y una oración intensa y extática. Las noticias se difundieron rápidamente. Aunque hubo críticos, el hambre espiritual de miles de personas no pudo ser ignorada. Los milagros, la sanidad y la profecía se convirtieron en pilares de su fe, enfatizando el poder de Dios en la vida cotidiana. Este estilo de adoración expresiva, lleno de alegría y música vibrante, terminó por redefinir la experiencia cristiana moderna. Lo que comenzó en una sola calle pronto cruzó los océanos, encendiendo corazones en África, América Latina y Asia. Hoy, el pentecostalismo es una fuerza global, con impresionantes megaiglesias que alcanzan a millones de personas diariamente. Líderes apasionados y tecnología moderna lo han transformado en el movimiento religioso de más rápido crecimiento en la historia. Más allá de las denominaciones, es un movimiento de la gente, unido por un encuentro compartido con el Espíritu. Con más de 700 millones de seguidores, el fuego de Azusa Street sigue ardiendo con más fuerza que nunca. En 1844, miles de personas esperaban con fervor el regreso de Cristo, siguiendo las predicciones de William Miller en los campos de Estados Unidos. Pero el sol salió el 23 de octubre y el Salvador no llegó. Aquel día quedó marcado en la historia como la gran decepción. De las cenizas de la decepción, un pequeño grupo se reunió para estudiar la Biblia, buscando una comprensión más profunda de las profecías. Ellen G. White emergió como una figura clave, guiando al naciente movimiento adventista con visiones sobre fe, educación y un estilo de vida integral. Establecieron el sábado como un día de descanso y adoración, restaurando la conexión entre el bienestar espiritual y el descanso físico. Pero su legado más distintivo fue la reforma pro salud, promoviendo una dieta basada en plantas, granos y agua pura como medicina natural. Hoy, en lugares como Loma Linda, California, la ciencia confirma que este estilo de vida ha creado una de las comunidades más longevas del mundo. Son conocidos como una zona azul,
viviendo hasta 10 años más que el promedio gracias a su fe y principios de salud. Lo que comenzó con una amarga decepción se convirtió en una historia de esperanza, salud y una vida plena en armonía con Dios. En el tranquilo bosque de Palmyra, Nueva York, en 1820, un joven de 14 años llamado Joseph Smith buscaba la verdad espiritual. Arrodillado en oración solitaria, Smith afirmó haber presenciado una columna de luz descendiendo del cielo, marcando el inicio de la restauración. Años después, Joseph describió el encuentro con el ángel Moroni, quien lo guió hacia unas planchas de oro ocultas en la colina de Cumorah. De estas planchas surgió el Libro de Mormón, un testamento adicional de Jesucristo que complementa las enseñanzas de la Santa Biblia. La fe de los primeros miembros fue probada por la persecución, obligándolos a una migración masiva en carromatos hacia el remoto oeste estadounidense. Bajo el liderazgo de Brigham Young, transformaron el árido valle de Salt Lake en un próspero centro de civilización y fe. A pesar de desafíos históricos como la poligamia, abolida formalmente en 1890, la Iglesia se centró en la unidad familiar. Su teología única sostiene que Jesucristo visitó a los pueblos indígenas de las Américas poco después de su resurrección en Jerusalén. También enseñan que la Trinidad son 3 personajes distintos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en un mismo propósito. Hoy, el mormonismo es una presencia global. Misioneros modernos recorren ciudades desde Tokio hasta Ciudad de México, compartiendo su mensaje. Además de su fe, operan almacenes de bienestar y programas de ayuda humanitaria que sirven a comunidades necesitadas en todo el mundo. Desde figuras públicas influyentes hasta congregaciones locales unidas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continúa su expansión global. ¿Quiénes son realmente los testigos de Jehová? Más allá de sus visitas a domicilio, existe una historia profunda de fe y profecías. Todo comenzó en 1870 con Charles Taze Russell en Pittsburgh, fundando lo que hoy conocemos como la Sociedad Watchtower. Su historia está marcada por fechas clave como 1914, años en los que esperaban con ansias el fin del sistema actual, el Armagedón. Esta fe conlleva sacrificios sociales, no celebran cumpleaños ni navidades, y mantienen una postura de neutralidad política absoluta en todo el mundo. Creen en una estructura espiritual única. Según su interpretación, solo 144,000 personas tienen un llamado para ir al cielo. Mientras tanto, una gran multitud de creyentes espera disfrutar de un paraíso terrenal exuberante, pacífico y libre de sufrimiento. Una de sus doctrinas más estrictas es el rechazo a las transfusiones de sangre, considerándola un símbolo sagrado de la vida misma ante Dios. Para ellos, el nombre de Dios es Jehová, y su misión principal es santificar este nombre y difundir su mensaje por toda la tierra. Hoy, con casi 9 millones de seguidores, su organización tiene un alcance global, iluminando el mapa mundial con su presencia constante. Su labor continúa incansable, tocando puertas y corazones, manteniendo viva una tradición que ha desafiado las normas sociales por más de un siglo. Durante siglos, la fe se vivió entre muros de piedra y ecos solemnes. Las catedrales históricas hoy guardan un profundo silencio. Pero en el siglo XXI, un nuevo sonido surge. Estamos presenciando el auge de las iglesias no denominacionales en todo el mundo. Aquí las etiquetas tradicionales desaparecen. Personas de diversos orígenes se reúnen en espacios que rompen con los esquemas del pasado. Se trata de una fe flexible y accesible. Cafeterías internas y espacios de coworking transforman la experiencia religiosa en algo cotidiano. Con estética de concierto de rock y tecnología de punta, estas mega iglesias atraen a miles, convirtiendo el culto en un evento masivo. La predicación es dinámica. Pastores con ropa casual utilizan un lenguaje directo, conectando los textos antiguos con la vida moderna. El evangelismo ahora ocurre en las palmas de nuestras manos. El streaming y las redes sociales llevan el mensaje más allá de las paredes. Sin embargo, esta modernidad trae tensiones. Muchos se preguntan,
¿Es esta una búsqueda de autenticidad o solo una fachada visual? El debate teológico sobre la profundidad y los escándalos de las celebridades religiosas pone a prueba la solidez de este movimiento. El futuro de la fe parece alejarse de las jerarquías para centrarse en la conexión humana y el sentido de pertenencia local. Más allá de las etiquetas, la búsqueda de propósito continúa, adaptándose a un mundo que nunca deja de cambiar. ¿Y cuál es la verdadera? Esa es la pregunta que todos se hacen, y la respuesta honesta es, depende de qué buscas. Pero lo que sí es seguro es que el cristianismo, con 2000 años de historia, sigue siendo la religión más compleja, diversa y fascinante del planeta. ¿Cuál de estas denominaciones te pareció más sorprendente? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres un video profundo sobre alguna en particular, me dices cuál y lo hago. Y el santo más raro del catolicismo, como prometí al principio, es San Expedito. Es el santo al que le rezan para resolver problemas urgentes. Y nadie sabe si realmente existió.